palabra pueda ser de bendición, de edificación para sus vidas. Y pues de igual manera también les animamos para que la compartan a familiares, amigos, conocidos, y este mensaje pueda hacerles de bendición, ¿de acuerdo? Y sepan que también estamos ya una vez más por YouTube transmitiendo y esperamos que todo salga bien allí y nos alegra que estén compartiendo. Recuerde que los brazos abiertos de esta iglesia están abiertos para recibirle a las personas que vengan de otra ciudad o a los que sean de esta ciudad y no tienen dónde congregarse, son bienvenidos aquí, aquí los esperamos, ¿de acuerdo? Y a ustedes, mis hermanos, una vez más, bienvenidos. Quisiera que hoy volviéramos a retomar los primeros 5 versículos de los que estuvimos leyendo hace 8 días, que hace 8 días leímos hasta el versículo 16. Romanos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, es una misma línea de pensamiento que tiene el apóstol Pablo que está hablando allí. Y hace 8 días estuvimos hablando del primer versículo. Hoy vamos a hacer un resumen acerca de ello. Y hoy, si Dios nos lo permite, estaremos avanzando hasta el versículo 5, exponiendo qué es lo que dice este texto de Romanos capítulo 2. Quisiera que me acompañaran a leer, bien sea que ustedes tengan sus Biblias allí o me acompañen en la pantalla. Y vamos a leer Romanos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cerramos nuestros ojos, mis hermanos, y oremos al Señor. Mi buen Dios y Padre amado, queremos agradecerte por la oportunidad que hoy nos concedes de reunirnos como hermanos en la fe, de escuchar tu palabra, de ser edificados, de ser fortalecidos. Gracias también te doy por aquellos que están conectados a través de esta transmisión y te pedimos, Dios, de que también evidentemente hables a través de tu palabra a cada uno de ellos. Oramos para que tu Santo Espíritu en esta mañana nos guíe, porque entendemos, Señor, que no podemos acudir a tu palabra por nuestras propias fuerzas, a menos que tu Santo Espíritu traiga convencimiento de pecado a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nos derramamos, Señor, a tu obrar, a tus manos, para que tú obres en nuestras vidas conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el domingo pasado estuvimos reflexionando un poco acerca de un tema que creo que es bastante desafiante, pero que creo es esencial para todos nosotros, ¿sí? Incluso las personas que quieran volver a ver este mensaje, allí está en la página de Facebook y lo pueden volver a retomar este mensaje. Pero estuvimos hablando acerca de la universalidad del pecado, de que el pecado es universal, es digamos lo que todos estamos bajo el juicio de Dios y bajo la condenación de Dios, y que también Dios es imparcial a la hora de hacer ese juicio, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Y empezamos nosotros explorando el primer principio del juicio de Dios. ¿Cuáles son aquellos principios con los que Dios va a juzgar al hombre? Y eso es lo que Pablo, el apóstol Pablo, va a estar relatándonos a nosotros acá. Por eso, acuérdense como dijo en el versículo 1, que fue el que nosotros abordamos hace 8 días, por lo cual eres inexcusable. ¿Ese inexcusable qué es? Que no tienes excusa. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. El apóstol Pablo se está refiriendo a alguien, en otras palabras, refiriéndose a todos nosotros, mis hermanos. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mis hermanos, aquí se plantea algo muy serio de parte del apóstol Pablo.
¿Qué es lo que el apóstol Pablo está planteando acá? Y es que todos tenemos cierto conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, ¿cierto? Que todos tenemos cierto conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando una persona juzga al otro, se está presuponiendo que usted tiene un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Cuando empieza a decir, aquella persona es un malvado, es porque presupones o se presupone que en ti hay un conocimiento de que puedes evaluar entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces, ese fue el primer principio que vimos allí. Dios va a juzgar a la humanidad por aquello que conocemos. Recuerde que en el capítulo 1, el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles. ¿Los gentiles quiénes eran? Eran gente que no era de parte del pueblo judío. Y en el capítulo 1 el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo, mire, todos están bajo la ira de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón por la que están bajo la ira de Dios? Porque la Biblia dice que Dios se reveló a ellos. ¿Y de qué manera Dios se reveló a ellos? A nosotros en sí mismo. Por medio de la creación, por medio de toda la creación, Dios mostró su poder y mostró su bondad. No hay posibilidad de que algún ser humano pueda decir de que no ha tenido evidencias acerca de Dios. Porque Dios se ha revelado. Y no solamente eso. ¿De qué otra manera Dios decidió revelarse al hombre? Por medio de su conciencia. Mis hermanos, decíamos hace 8 días que una persona, por muy ateo que sea, esa persona en su corazón sabe que matar es malo, ¿cierto? O una nación, por muy atea que sea, sabe esa nación que matar es malo y por eso condenan el homicidio. La Biblia nos dice que eso es la palabra de Dios en nuestro corazón, es la palabra de Dios en nuestro corazón. De esa manera Dios se reveló por medio de la creación y en nuestras conciencias revelándonos su ley. Entonces Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Yo me revelé a ustedes, pero en el capítulo 1, ¿qué pasó? La Biblia dice que el hombre ignoró a Dios, lo dejó a un lado a Dios y prefirieron adorar la creación en lugar de adorar al Creador. La gente se armó sus ídolos y hay religiones por todos lados, mis hermanos, que hasta animales adoran y adoran la creación en vez de adorar al Creador. Y como el hombre rechazó a Dios, eso trajo como consecuencia algo. Todo en el capítulo 1 está diciendo esto. ¿Qué trajo como consecuencia? Que entonces Dios los abandonó. Dios se rebeló, el hombre ignoró a Dios, por lo tanto Dios entonces los abandonó. Y ese abandono, mis hermanos, que el apóstol Pablo nos está relatando a nosotros, nos dice, permítame, les leo, versículo 24 en el capítulo 1. Mire cómo Dios dice cómo fue ese abandono. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Por qué el hombre le da rienda suelta a su corazón? Precisamente porque Dios los abandonó, le da rienda suelta a todos los deseos de su corazón. Como resultado, ¿cuál fue el resultado? Que usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, nuevamente, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Hola, ¿qué más? Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. La razón por la cual el hombre incluso pervirtió su propio cuerpo y pervierte las relaciones sexuales es precisamente porque el hombre decidió rechazar a Dios y por lo tanto Dios dejó que le dieran rienda suelta a sus deseos pecaminosos. Por pensar que era una
tontería reconocer a Dios, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chisme. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que pretenden. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo eso y le está diciendo a la iglesia de Roma: estos hombres se rebelaron contra Dios y por lo tanto Dios los dejó. Mis hermanos, y ese es el estado actual del hombre. El hombre sigue rechazando a Dios y lo único que el hombre hace en este mundo, ¿qué es? Darle rienda suelta a sus pecados, a todos sus deseos pecaminosos. Y el hombre, cada vez que procura exaltar a la raza humana y dejar a Dios a un lado, el hombre lo que está haciendo es denigrándose cada vez más y cada vez más, abandonando la verdad que había sobre ellos. ¿Y cuál es la verdad? Que fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace en el capítulo 2? Como le está escribiendo a la iglesia de Roma, donde hay judíos, y los judíos por excelencia, ellos obedecían la ley perfectamente, según ellos, ¿no? Ese criterio de ellos. Nosotros obedecemos la ley y nosotros nos vamos a salvar porque obedecemos perfectamente la ley. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo que iban a haber personas que iban a decir: uy, Pablo, ven, tienes toda la razón de lo que dices de aquellas personas que son homosexuales, que son borrachos, que son homicidas, que son chismosos. Tienes toda la razón, Pablo, ellos son así. Y Pablo entonces les dice a ellos: por lo cual, en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Pablo ya se va a enfocar a otro grupo de personas. Tú no tienes excusa. Oh hombre, quien quieras que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Ojo, mis hermanos, y no sé si de pronto en la predicación pasada eso quedó claro, pero el apóstol Pablo en sí mismo no está condenando que se esté juzgando el pecado, porque ciertamente eso es lo que está haciendo Pablo. Y ciertamente es un justo juicio juzgar los pecados que se están señalando en el capítulo 1, ¿sí o no? Señalar esos pecados, eso es un justo juicio. ¿Cuál es el asunto que Pablo está tratando acá? No es en sí mismo juzgar, aunque juzgar de manera incorrecta también es malo. Pero lo que Pablo está aquí atacando, mis hermanos, es de aquellas personas que por creer que tenían una moralidad completamente alta, se sentían mejores y superiores a los otros que pecaban. En otras palabras, lo que Pablo está atacando es que estas personas tengan un concepto de su propio pecado demasiadamente pequeño. Es que estos hombres creían que su pecado era muy pequeño comparado al de los otros. ¿No nos pasa eso a nosotros, mis hermanos? Uy, pero miren ese fornicario allá. Pero mire el homosexual. Pero mire el borracho. Pero mire ese que le pega a la mujer. En cambio yo no, yo no soy así. Si bien es cierto, esto que señalas es pecaminoso, debes entender, mis hermanos, que también nosotros caemos en el mismo error. Y tal vez nosotros no cometamos esos mismos pecados graves, pero pecamos. Y pecamos de otra manera, pero a la final pecamos, mis hermanos. Y ese es el asunto que el apóstol Pablo está atacando acá y está diciendo: el problema es que tienes un concepto de tu propio pecado demasiadamente pequeño. Te crees superior por tu propia moralidad, te crees mejor porque entonces haces ciertas cosas y te crees superior a las otras personas. Ese es el asunto en el versículo 1 que el apóstol Pablo atacó. Veamos, mis hermanos, el otro principio del juicio de Dios que va a tener con la humanidad. Y es un juicio basado en la verdad. El primer juicio es un juicio basado en el conocimiento. Tú que juzgas, tienes un conocimiento de lo bueno y lo malo. Usa ese conocimiento para juzgar tu propio pecado. Porque sobre ese conocimiento, sobre la revelación que se te dio, se te va a juzgar. Y nótese, lo dijimos hace 8 días,
¿quiénes tenían mayor revelación? Los gentiles tenían revelación por medio de la creación y en sus conciencias, pero los judíos tenían una revelación adicional de parte de Dios y eran las escrituras mismas. Era la Tanakh, la tenían ellos allí. Por ese conocimiento que tienes, se te va a juzgar. Nosotros los cristianos, mis hermanos, se supone que conocemos más de la palabra. Pues con ese conocimiento se nos va a juzgar. Porque si bien es cierto, es un privilegio conocer a Dios, también es una responsabilidad. Porque de nada sirve que conozcas y profundices las Escrituras y no obedezcas lo que las Escrituras dicen que debemos hacer. El segundo juicio, juicio basado en la verdad. Acompáñenme a leer el versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Nótese que aquí él empieza el apóstol Pablo con la palabra sabemos. Y esta palabra sabemos, lo que está dándonos a entender es que aquellos a quienes él se está dirigiendo tienen un conocimiento obvio. Sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cierto? Y eso es lo que el Pablo está diciendo. Sabemos que el juicio de Dios, o sea, todos nosotros tenemos ese conocimiento del juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Tú sabes que Dios va a juzgar justamente. El juicio que Dios va a ser un juicio justo, según verdad, según la verdad. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 4? Miren lo que dice Romanos acerca de la naturaleza de Dios, del juicio de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mis hermanos, el hombre no puede hacer un juicio sobre sí mismo que sea justo, que sea correcto. Pero Dios, cuando va a juzgar de manera veraz, porque Él es justo. Y no se le va a escapar absolutamente nada. Dios es incapaz de hacer algo que no sea correcto. Es decir, mis hermanos, que no sea verdad. Por eso David declaró en el Salmo capítulo 9, versículo 4 y versículo 8. Mire lo que dice David. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Versículo 8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este va a ser el juicio de Dios. Dios va a juzgar según la verdad. Mis hermanos, nosotros los hombres, y este pensamiento lo voy a profundizar más adelante, pero nosotros los hombres estamos tan acostumbrados a las bendiciones y a las misericordias de Dios. Y yo creo que nosotros debemos recordar que Él sería perfectamente justo si aún decidiera destruir a toda la humanidad. Y le explico por qué, mis hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos pecaron, se rebelaron contra Dios. Algunos minimizan el pecado de Adán y Eva. Ay, pero ¿cómo Dios los va a condenar por comerse una manzanita nada más? No, es que ese no fue el pecado. El pecado es que se rebelaron contra Dios porque se dieron ante una tentación, a la tentación de Satanás. ¿Cuál es la tentación de Satanás? Y seréis como Dios. Si comes de este fruto, seréis como Dios. Se rebelaron contra Dios y quisieron ser iguales que Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios le había dicho a Adán y Eva que si comían de ese fruto ciertamente morirás. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La condena por una persona que peque es que debe morir. Entonces, mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no trajo inmediatamente allí este juicio sobre ellos, sino que dejó que estas personas siguieran en su vida y aún así les planteó un plan, perdónenme la redundancia allí, de salvación. Les dio un plan de salvación para que el hombre se salvara por medio de Jesucristo. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si Dios decidiera un día, o si Dios hubiera decidido mejor no enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sería Dios injusto? De ninguna manera, por el contrario, eso sería justo. Que toda la humanidad quedara muerta y condenada, eso sería justo, porque la paga del pecado es muerte, porque Él es un Dios que es justo, y el juez justo le da al malvado lo que se merece. La humanidad entera se merece desaparecer sobre la faz de la tierra, mis hermanos.
pero Él ha decidido tener misericordia todos los días de nuestra vida y una vez más concedernos una oportunidad, un tiempo más. Pero el hombre se acostumbra a estas bendiciones, se acostumbra a la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo va a advertir con severidad contra esta falsa confianza. Yo le decía aquel día a mis hijos que están aquí cuando hacíamos un devocional, ¿qué nos asegura que ahorita que cerramos nuestros ojos y nos durmamos, mañana vamos a amanecer vivos? ¿Qué nos asegura a nosotros? Pero nosotros nos dormimos seguros de que al otro día nos vamos a despertar. Y esa es una falsa confianza, mis hermanos. Porque en realidad nadie puede estar seguro de que mañana amanecerá. Pero aún así nos confiamos nosotros. Y el apóstol Pablo va a advertir contra esta falsa confianza. Y él mismo se evalúa y él es consciente de no tener tal vez un pecado específico que no había confesado en su vida, pero él dice que incluso su propio juicio puede pasar por alto algunos pecados. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. 1 Corintios 4, del 3 al 4. Dice: en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón, dice el apóstol Pablo. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Este va a ser el juicio de Dios, mis hermanos. Él va a evaluar justamente todos nuestros actos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. No confíes en el propio juicio que haces de ti mismo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No tengas una plena confianza de que te mereces todo lo que tienes. Lo que tienes es un acto de misericordia de parte de Dios. Y tampoco tengas una plena confianza en tu propio juicio. El apóstol Pablo está diciendo, mire, yo no me confío de lo que otras personas digan de mí. ¿Por qué? Porque tal vez muchas personas a veces hablan mal y hablan más allá de lo que en realidad somos. Pero también en sentido positivo también hablan las personas a veces más allá de lo que en realidad somos. Si empezamos, mis hermanos, a decirnos a confiar en lo que la otra gente diga de nosotros, es que usted es una gran persona, esto es una bella persona, es que usted es lo mejor, nos vamos a sentir superiores. Y el apóstol Pablo dice, yo ni me confío en lo que otros digan de mí, ni siquiera en mi propio juicio, pero yo confío en Dios que Él va a venir y va a revelar nuestros secretos más oscuros. Mis hermanos, por si alguna vez te has sentido confiado de tu propio juicio, ¿qué pasaría? Y voy a utilizar una ilustración que utilizó el pastor Suguel Michelén. ¿Qué pasaría si tal vez en nuestra cabeza, sentido hipotético, pero en nuestra cabeza hubiera una memoria USB que se pudiera extraer y la pudiéramos conectar ahora al computador y esta memoria revelara los últimos pensamientos de las 24 horas que hemos tenido nosotros y lo mostrara aquí en público a todos? Estoy seguro que no aguantaríamos ni los primeros 5 minutos, mis hermanos, de que la gente conociera los secretos más ocultos en nuestra mente, los pensamientos más ocultos. Bien, déjame decirte que Dios evaluará así, porque Él es, mis hermanos, omnisciente, conoce perfectamente todo, conoce tus intenciones, conoce tu corazón, conoce lo que haces en secreto, lo conoce perfectamente. Aunque nadie lo vea, Él sí lo está viendo. Y sobre esto, entonces, Él va a juzgar. Esto es lo que su palabra nos dice, mis hermanos. No confíes en tu propio juicio porque no es conforme a la verdad. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice esto, Hebreos 4:13. Nos dice esto el escritor de los Hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. No pienses, mis hermanos, o no pensemos, porque tengo que incluirme allí, que podemos ocultar algo delante de Dios. Por eso la pregunta es, si Dios va a juzgar según la verdad, ¿tú estarías allí incluido dentro de esos pecadores? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No confíes en ti mismo, porque también tú haces parte de aquella grupo de personas que están bajo la ira de Dios, porque también eres culpable de la ira de Dios. El problema es que el hipócrita tiene una cierta esperanza. El hipócrita tiene una esperanza en que, según él, cree que de alguna manera, por su moralidad, él será juzgado más levemente. Porque tal vez los pecados de él no son tan inmorales como los hacen otros. Entonces, según él, cree que Dios va a ser menos severo con él a la hora de emitir un juicio. No, mis hermanos, esto también es una falsedad. El hipócrita, desafortunadamente, cuando juzga a otros, dice a sí mismo, ¿qué dice la Biblia? Se condena. Se condena, ¿por qué? Porque también cometemos el mismo pecado. Cometemos el mismo pecado, mis hermanos. Recuerdo una vez más lo que se acuerda cuando el profeta Samuel fue a ungir un rey a la casa de David. Y se acuerda que el profeta Samuel, cuando fue a ungir, salió el primero, el corpulento, el más grande, y dijo, el rey, tiene pinta de rey. Y lo iba a ungir, y el Señor, ¿qué le dijo? No, ese no es el rey. Bueno, envíame al otro, y mandó el otro, dijo, ese también tiene pinta de rey, corpulento, fuerte, guapo, inteligente, este va a ser el rey. Y el Señor le dijo, no, no es el rey. Y después de que pasaron todos, el Señor le dice esto en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, un principio que está ahí en la palabra, 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Él examinará completamente nuestro corazón. Aunque tus pecados ciertamente parezcan ser más piadosos que otros, a la final sigue siendo pecado. Y el Señor examina lo profundo de nuestro corazón. ¿Sabe cuál es uno de los argumentos con los que me encuentro comúnmente en las personas cuando a veces les vamos a predicar el evangelio? Yo soy bueno. Es que yo soy muy bueno. Yo soy muy bueno. Es más, y tan buenos se consideran que juzgan a Dios de por qué les pasan ciertas cosas malas a ellos. Y yo no entiendo, pastor, por qué a mí me está pasando todo esto. Yo qué malo he hecho. ¿Qué cosa mala he hecho yo? Mis hermanos, a veces los llevo al capítulo de Mateo capítulo 5, que lo he expuesto aquí ya varias veces. El Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Has escuchado que no matarás, ¿cierto? Todos hemos escuchado ese mandamiento, no matarás. Y el Señor Jesús va a interpretar correctamente ese mandamiento. Yo te digo a ti, que si odias a tu hermano, ya estás condenado. Eres un homicida, eres un asesino. Solamente con odiarlo. Y si llama fatuo o raca a tu hermano, o sea, lo insultas intelectualmente o moralmente, eres merecedor del infierno. Y yo pregunto aquí, mis hermanos, ¿quién de los que estamos aquí podemos decir el mandamiento de no matarás, yo lo cumplo perfectamente? Claro, porque hacemos lo mismo que los judíos. Yo no he matado a nadie. Y ciertamente no has hecho físicamente lo que tienes que hacer, pero cuando odias en tu corazón ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido, eso es lo que el Señor está diciendo. Aunque no hayas cometido el homicidio físicamente, cuando odias, la intención de tu corazón está revelando precisamente tu propio pecado. Ese es el asunto. Eres un asesino cuando odias a otra persona. La pregunta, y yo a veces le digo a estas personas, dice, es que yo soy muy bueno, yo soy una persona que, ¿por qué me pasa todo esto malo? ¿Qué mereces según este juicio de Dios? ¿Qué mereces tú?
condenación. Todos estamos bajo ese juicio, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. Y el hombre hipócrita, lo único que hace con su propia hipocresía al juzgar a otros y seguir pecando, haciendo su propio pecado, no hace otra cosa que traer mayor juicio a su propia vida. El texto, que es lo que nos dice: y piensa esto, hombres, que tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No pienses que vas a escapar del juicio de Dios. Mateo capítulo 27, versículo 28, mire lo que dice el Señor Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Sepulcros blanqueados, dice el Señor. Por fuera están bien adornados, pero por dentro son huesos muertos nada más. Huele a muerto. Y el Señor hace esta ilustración para comparar al hipócrita que se cree justo por sus apariencias, se cree bien ante los demás como una persona correcta, pero por dentro está lleno de iniquidad y de hipocresía. Mis hermanos, creo que debemos tener un juicio más elevado hacia nosotros mismos y con respecto a nuestro propio pecado. Debemos evaluar, mis hermanos, nuestro propio pecado. Mis hermanos, si nosotros con facilidad juzgamos a una persona pecadora, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros, y que nosotros somos injustos a la hora de juzgar, qué nos va a llevar a pensar a nosotros de que escaparemos ante el juicio de Dios? Esa es la universalidad del pecado. Estás incluido, tú moralista, tú que te crees muy espiritual, también estás incluido allí en esta lista de gente perversa y pecadora. Todos estamos bajo la misma condición. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, mis hermanos. Por lo tanto, la única manera que una persona, sin importar cuán moral y religiosa sea exteriormente, la única manera que esta persona pueda escapar del juicio de Dios, es lo que dice la Biblia, es que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador y pon tu fe en Él para salvar. Es la única manera. ¿Y por qué la única manera, mis hermanos? ¿Por qué la única manera? ¿Por qué la única manera en que yo me libere del juicio de Dios sea colocando mi fe en Jesucristo? Permítame hacer esta ilustración que se la tomé del pastor John MacArthur en uno de sus comentarios. Y voy a leerla textualmente, abro comillas. Se cuenta que las tribus nómadas trasegaron por el antiguo territorio de lo que hoy es Rusia, de una manera muy similar a como lo hicieron las tribus nativas del continente norteamericano. La tribu que controlaba los mejores campos de caza y recursos naturales era dirigido por un jefe de fuerza y sabiduría excepcionales. Él no gobernaba debido solamente a su fortaleza física superior o a su imparcialidad y probidad sin tacha. Cuando se dio una racha de robos en la tribu, él anunció que si el ladrón era atrapado debía castigarse con 10 latigazos propinados por el verdugo de la tribu. A medida que continuaban los robos, él aumentó progresivamente la cantidad de latigazos hasta llegar a 40. Un castigo que todos en la tribu sabían que él era el único capaz de soportar. Para horror de todos, el ladrón resultó ser la anciana madre del jefe. Y de inmediato se empezó a especular en torno a si él en realidad la sentenciaría al castigo que él mismo había anunciado. ¿Estaría él dispuesto a satisfacer su amor excusándola a ella? ¿O a satisfacer su ley sentenciándola a un castigo que sin duda significaba la propia muerte de su madre? Siendo fiel y verdadero a su integridad, el jefe sentenció a su madre a recibir los 40 latigazos. Pero también, siendo fiel y verdadero amor por su madre, justo antes
de que el látigo cayera sobre su espalda, Él cubrió su frágil cuerpo con el suyo propio, recibiendo en Él mismo el castigo que había ordenado para ellos. Esto fue lo que hizo este hombre. Mis hermanos, de una manera infinitamente mayor, Cristo tomó sobre sí el castigo de todos los hombres. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Todos estamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado, pero la ira de Dios, su justicia, Él dijo, la paga del pecado es muerte, y Él tenía que satisfacer su ley. Por eso Cristo vino a morir en la cruz, y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos, mis hermanos, allí en la cruz de Calvario. Él lo recibió. Cristo, mis hermanos, es la manifestación máxima de la verdad y de la justicia de Dios. Al tomar sobre sí el castigo que merecíamos, Él se convirtió en nuestro sustituto perfecto. Aquellos que aceptan su sacrificio por fe son liberados del juicio eterno y transformados por su gracia. Esta verdad, mis hermanos, debe llevarnos a nosotros a una gratitud inmensa, pero también a impulsarnos a vivir una vida justa delante de Dios, una vida de santidad. Él pagó por nuestras culpas. Y aquellos que rechacen a Cristo como su Salvador, entonces ellos tendrán que pagar por su propia culpa. ¿De qué manera quiere pagar por tus pecados? ¿Que Cristo lo haga o hacerlo tú mismo? Mis hermanos, el juicio de Dios es según verdad, y nadie puede escapar de Él basándose en su propia justicia. Si no pones tu fe en Cristo Jesús, un día te vas a presentar ante el juez justo y vas a tener que presentar tus propias obras. La pregunta, ¿tus propias obras te van a justificar? ¿Tus propias obras van a alcanzar el estándar que Dios demanda? ¿Y sabe cuál es el estándar que Dios demanda? Perfección. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sean santos como yo soy santo. ¿Quién por sus obras puede alcanzar ese nivel de perfección? Nadie, excepto una sola persona que sí lo logró, Cristo. Vivió una vida perfecta y por eso ponemos nuestra fe en Él, para que el sacrificio de Él, entonces allí se pague mi pecado y su justicia me sea impuesta a mí, me sea imputada. Eso es lo que nos dice su palabra, depender del Señor. Por eso Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que el apóstol Pablo hizo aquí en el versículo 2 y 3, mis hermanos. Tú que estás juzgando, debes saber que Dios va a juzgar según verdad. Y cuando te evalúas, te vas a dar cuenta que todos mis hermanos, hacemos parte de ese grupo de personas que estamos bajo la ira de Dios. Por eso la única manera de liberarnos de la ira de Dios es por medio de Cristo Jesús. Es la única manera. ¿Cuál es el otro principio por el cual Dios va a juzgar según estos pasajes que estamos leyendo? Este tercero que vamos a ver. Un juicio por la culpa del pecado. Mire lo que dice versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando Dios es bondadoso, ¿qué es lo que está haciendo? Guiándote a ¿qué? A que te arrepientas, cuando Dios es bondadoso. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Dando otro argumento por el cual deberías incluirte en el grupo de personas que merecen la ira de Dios. El primero es que tienes una revelación de parte de Dios, tienes un conocimiento. El segundo es que Dios va a juzgar según la verdad, y cuando examinas tu propio corazón te das cuenta que hay mucho en ti y mucho pecado en ti. ¿Y cuál es el tercer principio? Y es la culpa de nuestro propio pecado. Y Pablo empieza diciendo acá que nosotros menospreciamos la riqueza de su benignidad. Dios juzga sobre la base de la verdadera culpa de una persona, una culpa que es común para todos los seres humanos, mis hermanos, tanto a los judíos, como en ese caso le estaba diciendo el apóstol Pablo, como a los gentiles, a todos. El apóstol Pablo empieza advirtiendo esto, como lo mencionaba.
diciéndole a los lectores, a los que leen esta carta, no menosprecien la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Mis hermanos, cuando nosotros pecamos a sabiendas de que eso está mal, lo que estamos haciendo es menospreciando la bondad de Dios. Todo pecado intencional menosprecia y hace alarde a costa de la benignidad, paciencia y longanimidad del Señor. ¿Qué es menospreciar? Cuando usted examina esta palabra aquí en la Biblia, ¿qué es menospreciar? Menospreciar es como mirar hacia abajo con una actitud de superioridad, o pensando de alguna manera con cierta ligereza o cierto desaire contra algo, contra alguien. Eso es menospreciar, como mirar así con desprecio a otra persona. Y él está diciendo que nosotros menospreciamos cuando Dios es bondadoso con nosotros. Miramos las obras bondadosas de Dios con cierto menosprecio, como si no fueran muy importantes estas obras. Un ejemplo de este menosprecio y de la bondad de Dios es este pasaje. Oseas capítulo 11, versículo 1 al 4 y el versículo 7. Miren lo que dice. Cuando Israel era muchacho, haciendo una ilustración del pueblo de Israel, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida, haciendo la ilustración de los bueyes que levantó esto y les daba de comer. El Señor está diciendo, yo tuve mucha bondad con el pueblo de Israel, les di demasiado, los guié, los cuidé, pero ellos me ignoraron. Y miren lo que dice el versículo 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y lo llaman Altísimo. ¿A qué se parecen estas palabras? Si no es aquellas que el Señor Jesús pronunció en Mateo capítulo 7, versículo 22. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo que hagan. De nada sirve que digas, mi papito Dios, te amo y te quiero, si no haces lo que Él demanda que hagas. De nada sirve, de nada sirve. Eso es lo que está diciendo. Me llaman Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Menosprecian toda la bondad que yo he tenido con ellos. Mis hermanos, ¿hemos caído nosotros en ese mismo tipo de actitudes de menospreciar las bondades de Dios? Dirán ustedes, no, yo todos los días les doy las gracias al Señor. Magnífico que lo hagas, pero ¿vives conforme Él demanda que vivas? ¿Glorificas a Dios por medio de tu vida? No se trata de decir gracias por todo lo que me das. Magnífico que lo hagas, mis hermanos, y síganlo haciendo, pero el Señor va mucho más allá. ¿Tu vida está reflejando una vida de obediencia ante Dios? Toda persona que vive en esta tierra ha experimentado la bondad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios. Mis hermanos, cada bocanada de aire que entra en nuestros pulmones, cada bocado de aliento, mis hermanos, que entra por nuestra boca, tiene un origen en la bondad de Dios. Tiene un origen en la bondad de Dios, en su generosa provisión. Él es la única fuente de toda cosa buena, y por ende todo lo bueno y todo lo valedero que una persona tiene procede directamente de la mano del Dios de gracia. ¿Recuerdan la historia que les contaba de un profesor que le dijo a los niños que desayunaron el día de hoy? Pan y café. ¿Y quién les dio el pan a ustedes? Mi mamá. ¿Y quién les dio el pan a su mamá? El panadero. ¿Y quién le dio el pan al panadero? Pues la harina y el trigo. ¿Y de dónde sacaron la harina y el trigo? Pues de los campos. ¿Y los campos de dónde trajeron esto? Pues del sol. ¿Y el sol de dónde proviene? De Dios.
Así igual nosotros nos demoramos, mis hermanos, para llegar a concluir que el plato de comida que tenemos sobre nuestra mesa es Dios proveyéndolo. Nosotros nos demoramos, es que por mi fuerza, es que por mi capacidad, es que por mi intelecto. No, a la final es Dios, porque si hubiera querido no te lo da. Y deberíamos estar dispuestos que cuando nos comamos el plato de comida decir, Señor, si no es por ti, yo no estaría comiendo este plato de comida, es tu provisión, es lo que tú nos das, Señor. No es ni siquiera por nuestros propios medios, todos hemos experimentado esa bondad. Ahora, mis hermanos, Él dice benignidad, longanimidad y paciencia. Permítame explicarles un poco qué es lo que significan estas palabras en sí, porque a veces podemos decir que entendemos, pero tal vez no profundizamos en el texto. Benignidad, en términos sencillos, es la bondad de Dios, que Dios es bueno con nosotros. Aun cuando nosotros somos malos, Él es bueno. Él sigue siendo bueno. La longanimidad, esta palabra, mis hermanos, en el original significa de alguna manera contener. Y contener un juicio que tenía para con una persona. Y esta palabra en ocasiones se utilizaba para designar como una tregua. La longanimidad es que Dios está extendiendo una tregua con esta persona que merece un juicio. Eso es longanimidad. ¿Quién no ha experimentado la longanimidad de Dios? Porque, mis hermanos, si fuera por nuestros méritos, todos los días mereceríamos amanecer muertos, destruidos. Y parece drástico, pero eso es la verdad. Todos los días. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué pasaría si la misericordia de Dios no fuera nueva cada mañana? Amaneceríamos muertos. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Biblia. ¿Qué es lo que está haciendo? Longanimidad. Está extendiendo la tregua del juicio que nos merecemos nosotros. Él la está extendiendo un tiempo. ¿Y qué es la paciencia, mis hermanos? La paciencia no es otra cosa que abstenerse voluntariamente de vengarse de sus enemigos. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y Él está de alguna manera voluntariamente absteniéndose de no tomar esta venganza. Lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, mis hermanos, es que Dios ha respondido favorablemente al hombre como Rey poderoso. Que Dios se ha abstenido voluntariamente de vengarse del hombre que es su enemigo. Dios ha extendido esa tregua con el hombre al no traer su juicio inmediato sobre el hombre. Porque lo que Él quiere, que dice el apóstol Pedro, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios manifiesta su bondad para que te arrepientas. Eso es lo que dice el texto. Dios quiere que te arrepientas. El Salmo 33, versículo 5, el Salmo 52, 1, el Salmo 145, 9 nos habla de esta misericordia de Dios. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. La misericordia de Dios es continua. Su misericordia sobre todas sus obras, mis hermanos. Este es nuestro Dios. Mis hermanos, lo extraño de todo esto es que la mayoría de las personas no perciben a Dios como un ser totalmente bueno. Ese es el problema. ¿Por qué me hace todas estas cosas malas a mí? En lugar de reconocer la gracia de su provisión, en lugar de reconocer que Dios ha sido paciente, en lugar de reconocer la misericordia de Dios, le acusan a Dios de ser insensible, de a veces ser faltos de amor. ¿Sabe qué es lo que hacen muchas personas? Muchas personas a veces se preguntan, ¿cómo pudo Dios permitir que ese pequeño niño muriera? Era un niño, no había hecho nada malo, ¿y por qué permitió que muriera? O se preguntan, ¿por qué Dios permite que esa persona buena padezca de dolor, padezca de una mala salud y tal vez deja al maleante, al malvado libre, como tranquilo, en salud y en riqueza? ¿Por qué esa persona, el malvado, disfruta de buena salud y aquella persona que es buena está pasando por tanto dolor? Y nos preguntamos eso, y no es otra cosa que decir, Dios está siendo injusto aquí, porque ellos son buenos y Dios es injusto. Ese es el problema, mis hermanos. Y el problema es que nosotros estamos juzgando desde una perspectiva humana incompleta y completamente distorsionada acerca de Dios. Porque no reconocemos que si no fuera por la bondad, la paciencia de Dios, de su gracia, ningún ser humano estaría con vida. De ahí es donde debemos partir. Decía, en algunas ocasiones he comentado, y perdónenme seguir colocando esta ilustración.
Pero cuando una vez le decía yo al Señor, Señor, yo renuncio a mis hijos, renuncio a verlos casarse, a verlos graduarse, renuncio a verlos realizarse en su vida. Si tú me los concedes, estaría agradecido. Pero si tú decides no concedérmelo, Señor, son tuyos. Y recuerdo cuando estaba muy pequeño, mi hijo se estaba graduando de transición, estaba muy pequeño. Y yo recuerdo que allí estaba normal, pero de un momento a otro empecé a llorar. No sabía por qué lloraba, pero empecé a llorar. Y creo que al final de la reunión me di cuenta de por qué lloraba. Porque al final de la reunión, estando todo el centro de convenciones lleno completamente, todos los padres recibiendo los diplomas de sus hijos que se estaban graduando, pero al final pasaron a una pareja que recibía el diploma de su hijo que había muerto ese año, que había muerto de un accidente. Inmediatamente me hice yo la pregunta, ¿qué nos lleva a pensar a nosotros que nosotros sí tenemos el derecho de ver a nuestros hijos graduarse y esta pareja no? ¿Será que ellos no tienen el derecho y nosotros sí tenemos el derecho? No. Todas estas personas lo único que están demostrando es misericordia de Dios, que nos lo concedió, no porque no lo merecíamos. Y cada vez que experimento ese tipo de cosas le doy gracias a Dios porque no lo merecía y aún así me permite disfrutarlo. Y si Dios me permite seguir ver creciendo a mis hijos, gracias, Señor. No me lo merecía, pero gracias. Es tu bondad, tú me lo has permitido, tú me lo has regalado, Señor. Pero no lo considero como un derecho, mis hermanos. Porque yo perfectamente podría haber sido esa pareja que recibía el diploma después de que su hijo hubiera muerto. Hubiera podido ser esa persona. No nos hace a nosotros mejores y esa pareja malos. No, mis hermanos, debemos ser conscientes de que nosotros todos estamos bajo el juicio, pero el hecho que experimentemos algo bueno, eso es lo raro, eso es lo raro. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano, dice Job capítulo 12, versículo 10. Antes que Dios destruyera al mundo con el diluvio, mis hermanos, les dio una espera de 120 años mientras Noé predicaba. Antes de que Dios trajera juicio al pueblo de Israel por su rebelión, les dio una espera casi de más de 800 años, esperándoles que ellos se arrepintieran. Y Dios dio espera. En lugar de preguntar por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a personas aparentemente buenas, deberíamos preguntar, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas aparentemente buenas a gente obviamente mala? Esa debería ser la pregunta. ¿Por qué nos sigue pasando cosas buenas cuando no las merecemos? ¿Por qué me sigue permitiendo que disfrute de mis hijos y de mi esposa y tenga un trabajo y tenga una comida y tenga un techo? ¿Por qué sigue permitiendo esto si no lo merezco? Esa debería ser la pregunta, mis hermanos. Lo curioso no es que el juez justo haga juicio. Lo curioso es que un juez justo muestre su misericordia y su amor para con el malvado. Eso es lo curioso. Eso es lo sorprendente que debemos tener nosotros y analizar. Porque Dios no nos destruye como Ananías y Zafira cuando le mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Dios no está haciendo esto? ¿Por qué Dios no hace que la tierra se trague a todos aquellos cristianos apóstatas, como lo hizo con Cored, a estos que se rebelaron allí en el Antiguo Testamento, en Números 16:25? ¿Por qué no lo sigue haciendo? Por su misericordia. Porque eso mereceríamos, pero no lo hace. Y Romanos capítulo 9 dice esto el apóstol Pablo: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y poder, Romanos 9:22, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objetos de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes le tiene misericordia, los que preparó de antemano para la gloria. Mis hermanos, el propósito de su benignidad no es excusar al hombre, no es que el hombre diga, mire, yo soy tan bendecido que es porque vivo una vida recta. No, ese no es el propósito de que Dios sea bueno con nosotros, sino conducirnos al arrepentimiento. Lo dice Pablo, la causa de la misericordia es para que te des cuenta que debes arrepentirte. ¿Y el arrepentimiento qué es? El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio completamente, un cambio de posición. En el sentido espiritual, el arrepentimiento es que ahora no ames el pecado como antes lo amabas y ahora rechaces el pecado
como el mismo Señor lo rechaza. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es que ahorita aborrezcas tu propio pecado. ¿Estás verdaderamente arrepentido? ¿O sencillamente buscas a Dios por unas bendiciones? Mis hermanos, ¿pero saben qué es? Aunque el Señor manifiesta su bondad, el ser humano sigue siendo duro en su corazón. Esta palabra duro en su corazón, ¿sabe a qué se refiere duro? Es como que le salió callos en su corazón. Y esta persona ya se vuelve insensible. La persona que debido a su dureza y a su corazón no arrepentido, se ufana de la benignidad, de la paciencia y longanimidad de Dios, no hace otra cosa más que atesorar para sí misma la ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. El problema es la dureza del corazón del hombre, que no quiere arrepentirse. Y esta palabra, mis hermanos, como le digo, que literalmente es como callosidad, endurecimiento, es la misma palabra de la que se obtiene el término médico esclerosis. Yo no soy médico, pero permítanme utilizar esto, pero esa ilustración, la arterioesclerosis, que es como el endurecimiento de las arterias, ¿sí? El endurecimiento de las arterias, mis hermanos, puede llevar a una persona incluso hasta la muerte misma, acabarse físicamente. Pero el endurecimiento del corazón puede llevar a una persona al mismo infierno, cuando no quiera y obstinadamente se sigue negando a arrepentirse de sus propios pecados. Ese es el problema, mis hermanos. Por eso el Señor, al ver la dureza del corazón del pueblo de Israel, ¿qué hizo? Ezequiel 36, 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor dice, les voy a quitar ese corazón duro de piedra y ahorita les voy a dar un corazón nuevo. Mis hermanos, y si hoy te das cuenta de que estás bajo la ira de Dios por tus propios pecados y dices, Señor, yo he pecado y yo he ignorado tu bondad y no me he arrepentido de mis pecados, si hoy estás sintiendo esto y reconoces esto, déjame decirte que estoy seguro que Dios ha ido cambiando o cambió el corazón en ti para que ahora sea más sensible a la palabra. Pero si una vez más obstinadamente sigue rechazando el llamado de Dios, tu corazón se sigue endureciendo más y más y más. Siguen abusando de la misericordia de Dios, siguen ignorando de la gracia de Dios, haciendo desaire del amor de Dios, mis hermanos. Y la Biblia dice que el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, y eso se refiere, mis hermanos, cuando Dios va a hacer juicio sobre todas las naciones. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 al 15. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio. Muchas personas creen que Dios, al ser un Dios de amor, entonces va a perdonar a todo mundo. Eso es un error. Y mis hermanos, voy terminando, pero regálenme estos pequeños minuticos nada más, para irle concluyendo de esta manera, mis hermanos. Muchas personas a veces se apropian de la bondad de Dios como si Él estuviera obligado a que los bendijera. Soy demasiadamente bueno. Muchos, yo resumí estas preguntas que estoy seguro muchos se hacen. ¿Por qué razón Dios destruyó el mundo entero con el diluvio y salvó solamente a 8 personas? ¿Por qué Dios convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal? Por la simple razón de haberse dado la vuelta y mirar hacia atrás. Parece injusto. ¿Por qué Dios ordenó a Abraham sacrificar a su propio hijo? Eso suena injusto. ¿Por qué endureció el corazón de Faraón y después lo condenó por tener un corazón endurecido? Eso parece injusto. ¿Por qué Dios prescribió en la ley mosaica la pena de muerte para unas 35 ofensas diferentes? ¿Por qué mandó a su pueblo escogido a erradicar por completo a los habitantes de Canaán? Muchos dicen que Dios es un Dios sangriento porque en el Antiguo Testamento mandó a matar a muchas personas y eso sin lugar a dudas es inhumano.
diciéndole a Dios que es inhumano. ¿Por qué Dios aniquiló inmediatamente a Usa? ¿Se acuerda lo que hizo Usa? Estaban transportando el arca de Dios y cuando tropezaron, Usa trató de proteger el arca de Dios para sostenerla, inmediatamente quedó fulminado como juicio por acercarse indebidamente ante el juicio de Dios. ¿Y por qué no mató al resto de personas que también eran igual de pecadores y que habían hecho cosas más graves que él? Él por lo menos tenía una intención buena. No decimos eso nosotros, mis hermanos, y decimos esto como que Dios es injusto. ¿Por qué Dios envió fuego que consumió a los hijos de Aarón, a Nadab y a Abiú, por hacer un sacrificio incorrecto al ofrecer fuego extraño? Pero aún así dejó un poconón de sacerdotes viejos que también eran pecadores. ¿Qué? Eso parece incongruente. Mis hermanos, el Antiguo Testamento debe entenderse desde la perspectiva de la creación. Dios creó a Adán y Eva y le dijo: ciertamente morirás si comes de este fruto. Por lo tanto, desde el principio, todo pecado era una ofensa capital. Todo pecado, mis hermanos. Y Dios, en un acto de soberanía, creó al hombre a su propia imagen. Él creó al hombre para glorificarse a sí mismo y para irradiar su imagen y hacer manifiesto su carácter. Cuando el hombre se rebeló al creer más en la palabra de Satanás que en la de Dios, él estaba en todo su derecho de quitarle la vida al hombre, porque le advirtió: ciertamente morirás. Pero Dios no hizo eso, lo dejó con vida y le dio muchos días más. Y no solamente eso, dio un plan de salvación para el hombre, para salvarlo aún cuando este hombre muriera y se hiciera el mismo diseño original de Génesis 1, de que el hombre habitara con Dios. Aunque según la justicia ellos merecían morir por comer del fruto prohibido, ellos experimentaron la bondad de Dios. Mis hermanos, no podemos ver que todo esto que le acabo de mencionar sea una injusticia de Dios. Aunque parezcan pequeños ciertos pecados, todos merecían morir. ¿Qué es lo curioso? Que otros sigan con vida. Eso es lo sorprendente, mis hermanos. Lo sorprendente no es que Dios haga juicio. Lo sorprendente es que Dios siga teniendo misericordia con gente que no se lo merece. Eso es lo sorprendente. Que siga teniendo misericordia con nosotros que no hemos hecho nada para merecernos esto y la sigue manifestando. ¿Por qué lo sigues haciendo conmigo, Señor? Si no he hecho nada bueno para merecerlo, pero decides manifestar tu amor sobre mí. Me convierto en el blanco del amor del Señor, lo sigues haciendo. No, mis hermanos, no podemos pensar de que Dios es injusto. No podemos pensar esto, mis hermanos. Les animo a que se lean 1 Corintios, no lo quiero leer porque es un texto bastante largo, pero sí quiero enfocarme en este texto de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, mire lo que dice, y se lo relato porque tal vez muchos han pasado desapercibido este texto. Mire lo que dice: en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Un grupo de personas ofrecían sacrificios y Pilato los asesinó. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Mis hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Ustedes creen que esas personas que murieron a manos de Pilato, o que les cayó una torre encima, un desastre natural, un terremoto, ustedes piensan que porque estas personas murieron, estos eran peores pecadores y ustedes están vivos porque son mejores que ellos? No. Este juicio debe recordarles a ustedes de que deben arrepentirse. El hecho que todos los días experimentemos la bondad de Dios debe llevarnos al arrepentimiento, mis hermanos. A vivir una vida para Él y agradarle solamente a Él. No te sorprendas cuando Dios haga juicio, porque esto es justo. Sorpréndete que te siga teniendo misericordia, que te siga amando a pesar de nuestro propio pecado, mis hermanos. A pesar de nuestro propio pecado. ¿Estamos respondiendo con gratitud y arrepentimiento al Señor? ¿Estamos obedeciendo su palabra?
Así que mis hermanos, la única manera de salvarnos de este juicio es por medio de Cristo Jesús. Y si hoy no has puesto tu fe en Cristo, quiero decirte esto: no hay corazón tan endurecido que Dios no pueda transformar, ni pecado tan grande que su perdón no pueda cubrir. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesucristo y recibe la vida eterna que Él ofrece. Así como el jefe de la tribu en la historia que les expuse hace un rapto, que se interpuso para recibir el castigo que merecía su madre, así también Cristo tomó tu lugar en la cruz para que puedas ser reconciliado con Dios. No desprecies su paciencia, no desprecies su amor, no desprecies su misericordia, su longanimidad, no lo desprecies. Ríndete de Él hoy y experimenta el gozo de ser llamado hijo de Dios. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies, mis hermanos, y oremos al Señor. Mi Señor, queremos darte muchas gracias. Tu palabra, mi buen Dios, nos exhorta, nos consuela y nos edifica. Señor, cuán necio a veces somos nosotros al creer que tenemos ciertos derechos delante de ti. Cuán arrogantes, Señor, somos nosotros cuando creemos que merecemos ciertas cosas. Pero hoy tu palabra nos expone, Señor, y nos muestra que somos culpables de nuestro propio pecado, que somos culpables de estar bajo la ira tuya, bajo tu juicio, y que no hay manera que nuestras obras nos puedan justificar delante de ti. No hay manera. La única manera, Señor, es poner nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo, quien tomó el lugar de nosotros y recibió el castigo que merecían nuestros pecados. Y su vida justa, su vida perfecta me fue puesta a mí. Sus buenas obras me fueron puestas a mí. Gracias, Señor, por este acto de bondad y de misericordia, porque ni aún así lo merecía. Pero decidiste amarme aun cuando era pecador. Ahora, Señor, guárdanos de ser presuntuosos, Señor, de sentirnos superiores a otros. Y más bien que podamos crecer en humildad, reconociendo que tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Señor, es un recordatorio de esa salvación maravillosa que tú has operado en nosotros. Pero también oro para que todos aquellos que están sin Cristo hoy puedan poner la mirada en Él y sepan, Señor, que solamente en Él encuentran salvación. Que todos, Señor, estamos culpables, pero solamente en Cristo podemos ser justificados. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos, y demos gracias.